Dios bendiga a las jóvenes por esforzarse. Sí, Señor, amén. Bueno, voy a predicarles una palabra que lleva persiguiéndome 6 meses. La recibí en verano del año pasado y no sé por qué, hermanos, el Espíritu Santo nunca me dejó predicarla. Y esta tarde ponía fuertemente el deseo de que cuando el Señor me diera la oportunidad la predicara. Y antes de predicarla, el Espíritu Santo me llevaba a que el pastor orase por mí. Amén. Y se lo he pedido. Claro que sí. Muy bien. Pero es que resulta que el Espíritu Santo le había puesto en su corazón y él, después del Tiaramis, iba a orar y iba a interceder por mí. Por eso creo que el Señor nos va a hablar esta tarde. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra del Señor? Amén. Bueno, hoy voy a predicarles de 3:16, un versículo que se encuentra en el capítulo 3 y verso 16. Ponemos el libro nosotros. Si yo dijera que voy a predicar del capítulo 3 y verso 16, ¿qué libro se te viene a la memoria? Juan. Vamos a poner un 80%, un 90% ha podido pensar en Juan. Y un 10%, pues en cualquier otro libro de la Biblia, y ahí lo dejamos por las dudas. Se podría predicar de cualquier 3:16 de la palabra. Hay 67 libros en la Biblia y hay 49 3:16 de la palabra. Pero siempre nos acordamos de Juan, capítulo 3 y verso 16. Sí, Señor. Cierto. Se lo han memorizado cristianos y no cristianos. Uno puede iniciarlo y casi todo el mundo puede terminarlo, porque se lo saben de memoria. ¿Lo leemos otra vez? Vamos a leerlo una vez más. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el 3:16 más memorizado por la gente, independientemente a que sean cristianos o no lo sean. ¿Saben por qué nuestra mente memoriza este versículo con tanta facilidad? Porque no es el texto más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Es un texto largo. Sin embargo, nos es muy fácil al ser humano memorizar este versículo. ¿Sabe por qué? Porque es el versículo más beneficioso para el mundo entero. Es un texto que nos beneficia a nosotros. Nos habla de algo que podemos aprovecharnos. De tal manera amó que nos dio. ¿Te das cuenta? Ahí ya vamos recibiendo cosas. Y aquel que en Él cree no se perderá. Otro beneficio para mí. Y tendrá vida eterna. Beneficio para mí. Y como es bueno para mí, es fácil memorizarlo. Pero ¿cuántos se saben de memoria Romanos 3:16? Bueno, también deberíamos memorizarnos Romanos 3:16 de vez en cuando. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Mira, en Romanos capítulo 3 nos está hablando de que no hay nadie justo sobre la tierra. De que todos los hombres tenemos desperfectos. Resulta que estaban criticando a los judíos porque hacían esto y hacían lo otro y dejaban de hacer, y tiene que escribirles Pablo y decirles, esperaros un momento, antes de hablar de la gente, que sepáis que en la tierra no hay nadie justo, no hay uno solo que haga el bien. Todos sus caminos, cada cual se ha apartado por sus caminos. ¿Sabes qué hay en el hombre? Dice, hay veneno debajo de sus labios. ¿Sabes qué hay en el hombre? Dice, sepulcro
abierto es su garganta. Y en 3:16 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Sabes que también nos tendríamos que memorizar Romanos 3:16? Para que te des cuenta de dónde es que Dios te ha sacado. ¿Sabes que también nos tendríamos que memorizar este 3:16? Porque a veces nos hinchamos mucho el pecho y creemos que no hay nadie como nosotros. Nos creemos tan ungidos que cuidado, no me roces, que a lo mejor te caes para atrás o te salen los demonios. Y nos creemos que andamos con una paloma en el hombro. No. A veces Dios nos tenía que llevar al 3:16, pero de Romanos, para hacernos entender que no somos tan sabios como nosotros pensamos, que no somos tan santos como nosotros creemos, que no somos los únicos sobre la tierra. Es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Si no lo haces, hay 7.000 que todavía no han doblado sus rodillas delante de Baal. Eso es lo que le dijo Dios a Elías. Muy bien. Sí, Señor. Claro, como este no es tan beneficioso para nuestras vidas, nos cuesta más memorizarlo. Mira, hay un texto que también no lo sabemos, un 3:16 de memoria, pero a lo mejor no sabemos que estaba ahí. Dice 1 de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Amén. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Muy bien. Ese texto estaba en 1 de Corintios, capítulo 3 y verso 16. ¿Y sabes que este 3:16 también te lo tendrías que memorizar? Para hacerte entender que tu templo es la morada del Señor. Sí, es cierto. Y que si hay algo en el que tenemos que ser responsables es en cuidarnos, uno de ellos, gastronómicamente. Amén. Mira, nos enseñaron bien, sí, nos pudieron enseñar mejor, también. Es cierto. Nos hablaron de muchos temas, sí, nos pudieron hablar de muchos más, a eso digo que también. Miren, ¿sabes que en el seminario, en la teología ministerial, dedicamos un capítulo entero y quizás estamos como unas 3 semanas hablando de dieta? Pero no espiritual, humanamente. Porque ¿sabes que tenemos que cuidar nuestro cuerpo? Cierto. Incluso tendríamos que mirar mucho cómo nos alimentamos. Porque por alimentarnos mal, luego vienen las enfermedades, que si diabético, que si las tensiones, que si el colesterol. Mira, te voy a contar algo. Más de 2 millones de personas salen de Egipto, entran en un desierto. Dios sabe que van a estar allí 40 años. En un desierto hay hospitales. No hay hospitales, ¿no? Bien. Aparte de ello, todavía no se había inventado, no había el conocimiento en el tema de la medicina tan avanzado como hoy. Hoy con una pastilla regula la tensión, el colesterol, el azúcar. Mi suegro siempre tiene un montón de máquinas que te hace así, todo controlado. Pero en el tiempo de la peregrinación en el desierto no había nada de eso. Uno no podía ir a la farmacia a ver cuánto tengo de tensión o de azúcar. Entonces, como Dios sabía que iban a entrar 40 años en un sitio donde no podían controlar ni azúcar, ni colesterol, ni nada de eso, donde no había hospitales, Dios dijo, ¿cómo voy a mantenerlos a todos sin que no se enfermen? Bueno, voy a hacer algo. Dedica a Dios un capítulo de la Biblia para que veas que tiene importancia, Levíticos 11, y les enseña a Dios qué es lo que tienen que comer y qué es lo que no tienen que comer. Y hay ciertos alimentos que Dios dice, este alimento lo comes. Hay otros alimentos que dice, no, este alimento no lo puedes comer. Y si uno lo analiza, resulta que había alimentos que podían producir azúcar, colesterol, tensión. Y Dios, para cuidarlos en el desierto, le dijo, hay cosas que podéis comer y cosas que no. Amén. Dios en el desierto fue el mayor cuidador que hubo en toda la historia.
Amén. Dios a más de 2 millones de personas les hacía el desayuno, la comida y la cena, todos los días. Gloria a Dios. Dios a más de 2 millones de personas les suministró aire acondicionado durante el día, una nube. Les suministró calefacción por la noche, la columna de fuego. El primer GPS de la historia dice, donde vaya la nube, así seguidla. Y estaban parados y todos se paraban. Y de pronto la nube sola, sin que nadie dijera nada, se levantaba. Y iba 3 kilómetros más y hacían correr, llevando todo. El primer GPS de la historia, allí el Señor. Sí, Señor. Les cuidó tanto el Señor que fue el mejor de los textiles. Les cuidaba su vestido para que no envejecieran y su calzado para que no se rompiera. Gloria a Dios. Les suministró su propia agua central. Y atención, y era movible encima. La peña daba de beber a más de 2 millones de personas y nunca se acababa. Y para más cuidado le dice Dios, hay cosas que vais a poder comer y cosas que no. Y hoy los cristianos médicos que analizan Levíticos 11 dicen que es imposible que un hombre como Moisés, sin saber nada, pudiera describir los alimentos que se podían comer y los que no, porque los que no se podían producen enfermedades. Tienes que cuidarte mucho. Luego dice el médico, no comáis azúcar, nos hinchamos a bollos, te enfermas y luego le dices a Dios, sáname, y Dios dice, ¿para qué? ¿Para enfermarte otra vez? Te quedas con el azúcar para que aprendas. No podemos ser desobedientes a Dios, maltratar el propio cuerpo, que es donde habita el Señor, hermano. Memorízate 3:16 de 1 de Corintios. O 2 de Corintios 3:16 dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo les será quitado. Había un problema que no entendían las cosas bien claras. Y para que nosotros para que el ser humano entienda bien las cosas, la vida y los misterios de Dios, ¿saben lo primero que tienen que hacer? Convertirse a Dios. Hay gente que no está convertida y quiere entender los misterios del Señor. Pero para entender la Biblia, los misterios de Dios, el primer requisito es estar convertido. Porque cuando te conviertas, entonces el velo será quitado. Hay gente por la vida que anda viéndolo todo borroso. Nunca ven las cosas con claridad. Y es porque no están convertidos. Porque si verdaderamente estuvieras convertido, el velo se quitaría para que vieras claramente. O que Dios nos lleve a Santiago 3:16. Memorízatelo, por favor. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Memorízate bien Santiago 3:16 y aparta de tu vida los celos. Porque los celos no benefician en ningún modo. Primeramente matrimonial, no beneficia para nada. Porque los celos arruinan a cualquier matrimonio. Los celos es como ese pequeño demonio que te habla al oído y te hace ver cosas que no son reales. Y el único que sale perjudicado es quien ve esas películas. Pero en la iglesia no permitas que tampoco entren los celos. Porque cuando uno prospera en el Señor, ¿te alegras o te enfadas con Dios? O cuando uno es más usado, ¿qué hacemos? ¿Nos enfadamos con el Señor? ¿O tenemos celos? Tuvieron celo de Moisés y de Aarón el santo de Jehová, y entonces arremetieron contra ellos. No permitamos que en la iglesia entren celos, porque detrás vendrá contención, perturbación y toda obra perversa. Bueno,
O si no, de vez en cuando te vas a 1 de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia para lo que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Gloria a Dios. ¿Sabes que deberías ir a 1 de Pedro 3:16 de vez en cuando para entender que tienes que tener una buena y una limpia conciencia? ¿Por qué? Porque los calumniadores jamás faltarán. Y los calumniadores a veces te calumnian con verdades y otras con mentiras. Pero siempre decimos, son unos mentirosos. Espérate un tanto que a veces tienen razón. Ahora, ¿cómo sin razón? Para que no te afecte, ¿qué tienes que tener? Una buena conciencia. Amén. Sí, Señor. Donde hay una persona con una conciencia buena y limpia, vaya, no hay calumnia que le mueve de ningún lugar. Yo suelo dar un consejo, y es, si quieres ser cristiano y mantenerte en el Señor, vacúnate contra todo. Amén. Amén. Contra todo, hermanos. Hay que vacunarnos contra los golpes y contra las caricias. Hay que vacunarnos de las calumnias y también cuando nos alaban. De los latigazos y también cuando nos aplausan. Porque a veces, si nos golpean, nos hunden, y si nos tiran flores, nos envanecemos. Cierto. Y el Capi cuenta una anécdota siempre que es tan preciosa, aquella que no podía dormir y daba puñetazos a la almohada, y ya cansada la mujer se da la vuelta y le dice, ¿quieres dejar de golpear a la almohada? Es que creo que hay algo. Dice, no la revisen más. Si lo que tienes que revisar es tu conciencia, ¿qué es lo que has hecho? Sí, Señor. ¿Verdad? Sí, Señor. Aleluya. Y hay gente que la mala conciencia le roba el sueño. Y la conciencia es esa vocecita que estás a las 2 de la mañana. Mira, esto me pasó una vez. Tuve que ir a por un chupete para la niña y no había nadie en la carretera. El semáforo en rojo y paré. Y digo, ¿para qué paro? Y sigo. Y hubo una voz que me dijo, si te llegan a ver 4 puntos menos. ¿Sabes qué fue? La conciencia. La conciencia es esa voz que te dice, estás haciendo las cosas mal. Cierto. O que nos lleve Dios a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Sabes que también tenías que aprenderte 2 de Pedro 3:16 para no torcer la escritura para tu beneficio? Porque a veces cogemos la Biblia para nuestro propio beneficio. Yo no sé cómo hacemos, pero torcemos la Biblia de una manera que hasta cogemos la Biblia para pecar. Dios nos ayude. No, yo no le hablo, porque es que la Biblia dice que Pablo se fue de su compañero porque hubo una disputa. ¿Lo dice la Biblia? No, lo dices tú. La Biblia no dice eso. Tuvieron una disputa, pero es que incluso con las disputas y la separación, no división, hubo beneficio, porque el que tiró para allá predicó a Asia, pero de esta parte, y Bernabé, que fue para allá, predicó a Asia, pero de todo eso. Incluso para la separación hubo beneficio y Dios les respaldó. Amén. Sí, Señor. No, pero la Biblia dice que como no se entienden, se separan. Entonces yo me puedo separar de quien quiera. Sí, coges la Biblia y tuerces la escritura para tu propia perdición. Cierto. No, es que a mí... Y gente incluso se inventa cosas, ¿eh? No, es que la Biblia me dice a mí que yo voy y si no me recibe, pues me sacudo el polvo y ya no le hablo más. Dios nos ayude. No, es que la Biblia no dice eso, lo dices tú. Porque la Biblia dice, ve y predicar el Evangelio, y que no lo reciba, pues a las afueras, donde nadie te ve, haces el polvo para testimonio, pero a las afueras, no delante de nadie, para no dañar a nadie.
Muy bien. Y mira, hasta aquí quería llegar, estaba inquieto hasta llegar aquí. A que sabemos de memoria Juan 3:16. Y primera de Juan 3:16, ¿te lo sabes de memoria? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Vamos a ver, nos aprendemos Juan 3:16 porque nos beneficia. Alguien pone la vida por mí. Primera de Juan 3:16, no te lo memorizas, porque es cuando nosotros tenemos que poner la vida por los demás. Cierto. Amén. Muy bueno. ¿Te das cuenta? Lo que nos beneficia lo memorizamos y lo recibimos. Pero primera de Juan 3:16 no nos acordamos que Dios es amor y entregó su vida por nosotros. Así nosotros debemos hacer los unos por los otros. Cierto. Aleluya. ¿Te das cuenta cómo a veces, hermanos, nos olvidamos de muchas palabras de la Biblia? ¿Cuántos se tenían que memorizar este texto y dar la vida por la iglesia? El día que no entregues tu vida por amor a los demás, no le habrás dado nada para el Señor. El Señor reclama que demos la vida por los hermanos si es necesario. Imagínate, el Señor lo que está pidiendo, dar la vida por otro. Nos manda el Señor que si es necesario demos la vida, y no le damos ni la mano para saludar a algunos a veces. Si ni por dar les damos los buenos días, porque le vemos por allí y nos vamos por allí para no hablar. Aleluya. Y le vemos sin comer y dejamos que se muera de hambre, no le damos 5 euros. Nadie se preocupa si ha comido o no ha comido. Y luego yo te amo. No amas nada. Porque lo que Dios manda es dar incluso la vida por los demás. ¿Has dado alguna vez algo por amor a alguien? Con amor has dicho, voy a entregarlo. Voy a darlo sin esperar a ser recompensado. Incluso lo voy a hacer sin que nadie se entere, vayas. Pues recuerda, primera de Juan 3:16, y entrégate más por los demás. Y acabo. Que en tu despertar y en tu acostar te acuerdes de Apocalipsis 3:16. Si seguro lo sabemos todos. Pero claro, no nos acordamos de la cita porque no nos interesa. Pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuánto nos cuesta memorizar Apocalipsis 3:16? Ojalá fuera frío, dice Dios. Ojalá fueras caliente. Si hay algo que le hace daño a Dios, son los tibios. Los que quieren vivir del mundo y sacar beneficio de Dios. Quieren vivir del mundo y gozar de los placeres del mundo y también pretender que Dios le bendiga, le cuide, le mime. De los que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. De los que andan sirviendo a dos señores. Y la Biblia dice no puedes porque entonces amarás a uno y aborrecerás al otro. Que Dios aparte los tibios de la iglesia. Y que les haga entender si son fríos o son calientes y que se decidan, porque este mes es un mes de tomar decisiones. Y que Dios nos confronte. Si Baal es Dios, seguidle. Pero si Jehová es Dios, vayamos en pos de él. Tomémonos la palabra del Señor en serio. Y con esto termino. De vez en cuando repasa 3:16 de la Biblia. Hay 49, analízalos.
te vas a encontrar con verdades preciosas. El primer 3:16 de la Biblia se lo deberían memorizar primeramente las mujeres y después la iglesia, porque el primer 3:16 de la Biblia es que tu marido se enseñoreará de ti. Hay mujeres que se olvidan y quieren mandar en la casa. No, memorízate el primer 3:16 de la palabra. Pero la iglesia también tendría que memorizarse Génesis 3:16 para no intentar, porque a veces queremos mandar más que Dios. Y aquí quien pone las reglas es Dios. Y si nos interesa, entramos por ella. Y si no, ahí tenemos la puerta, hermano. Si es que no podemos convencer a la gente, bueno, no, hermano. O sigues a Dios o no le sigues. O aceptas su voluntad o no la aceptas. No tienes tres caminos. Señor, te doy gracias esta tarde. Señor, llévanos a tu palabra cada día. Que podamos grabarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, tú sabes qué persona ha recibido lo que quizás necesitaban. Te ruego que tu palabra siga haciendo la obra, Padre, para la cual has enviado esta tarde. Señor, ayúdame a mí personalmente a ir a tu palabra cada día, a no quedarme solo con lo que a mí me beneficia, sino a entregar mi vida si es necesario por la iglesia. Amén. Ayúdame, Señor, a seguirte verdaderamente, a no ser un tibio, Señor, a entregar mi vida a ti por completo. A cuidar este cuerpo que me has dado, Señor, a ser responsables. Ayúdanos a estar sometidos a ti en todo, Señor. Gracias por la vida del tío Aramis esta tarde, Padre. Gracias por haberle tenido esta tarde con nosotros. Gracias por tu iglesia. Te ruego que nos ayudes a tomar decisiones cada día, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendiciones. Un fuerte aplauso para el Señor.